Muy buenas noches, gracias a todos nuestros seguidores. Disculpen el retraso, pero lo importante es que estamos nuevamente conectados. Gracias a todos ustedes por seguirnos con una nueva charla de nuestro ciclo de conferencias virtuales Puentes hacia el Bicentenario, que organiza el Fondo Editorial del Congreso del Perú, conjuntamente con la tercera vicepresidencia del Congreso de la República, a cargo de la doctora María Teresa Cabrera Vega. En esta oportunidad vamos a tener a un destacado antropólogo, historiador, Ramón Mujica Pinilla, quien nos va a disertar sobre un tema muy importante para todos nosotros, como es el tema de la iconografía peruana, la imagen transgredida y sus políticas de representación simbólica, que ya nosotros hemos abordado a través de una publicación en el año 2016, una primera edición, que esperamos nuevamente salga a la luz en una segunda oportunidad. El doctor Ramón Mujica Pinilla es graduado en Antropología Histórica en el Newell's College de Florida, realizó estudios de maestría y doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro de la Academia Nacional de Historia del Perú y de la Academia Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires, Argentina. En el 2019 fue elegido miembro del Consejo Asesor del equipo editorial del Archivo Español de Arte, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es un especialista en iconografía virreinal y en los procesos religiosos y artísticos de sincretismo religioso del surandino. Entre otros ensayos y libros, es autor de Ángeles Apócrifos en la América Virreinal, libro publicado por el Fondo de Cultura Económica en el año 1992 y una segunda edición en el año 1996. También Rosa Limensis, Mística, Política e Iconografía en torno a la patrona de América en el año 2001 y con una segunda edición en el año 2006. Ha sido miembro del Comité Científico y autor de parte del catálogo para la exhibición Perú Indígena y Virreinal en el año 2004, presentada en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Asesor de la exhibición y coautor del catálogo La pintura de los reinos, identidades compartidas, territorios del mundo hispánico, siglo XVI, siglo XVIII, presentada en el Museo del Prado y en el Palacio de Oriente de Madrid. Entre los años 2010 y 2016 dirigió la Biblioteca Nacional del Perú. En el año 2016, la Fundación Bustamante de la Fuente le otorgó el Premio Historiador del Año del Perú por su publicación precisamente con el Fondo Editorial del Congreso de la República, La imagen transgredida, estudios de iconografía peruana y sus políticas de representación simbólica, en el año 2016. Es un libro muy importante para todos nosotros, un libro que vale la pena leer, muy agradable, una lectura para cualquier persona interesada en el arte virreinal y que ahora, bueno, vamos a poder escuchar del propio doctor Mujica las ideas, las principales teorías que el doctor ha podido escribir en este libro. Le damos pase al doctor Mujica. Muy buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, doctor, se le escucha. Ya. Bueno, ante todo, agradecerle a la doctora María Teresa Cabrera Vega, tercera vicepresidenta del Congreso de la República, por sus amables palabras y por su presencia aquí esta noche. Lo mismo que Antonio Jáuregui, jefe del Fondo Editorial, por su interés en esta publicación y por sus palabras elogiosas a mi obra. Quiero empezar agradeciéndole también a Álvaro Carulla, del Banco de Crédito del Perú, porque a decir verdad, el libro La imagen transgredida que publicó el Congreso de la República y que ahora se está pensando en una reedición, no sería posible si no hubiese sido por el auspicio del Banco de Crédito, que en realidad tiene la llave para entrar a todos los conventos de clausura del Perú. Por eso es
que el libro contiene fotografías de altares, de retablos, que nunca antes habían sido vistos, ¿no? Por supuesto, de colecciones privadas. Hay muchísimos coleccionistas que me han dado acceso a los tesoros que tienen en sus casas, y todo esto ha sido publicado en los libros previamente del Banco de Crédito. Para la edición del Congreso se ha hecho una revisión de los textos y por supuesto se han añadido nuevas imágenes, ¿no? He hecho un pequeño PowerPoint que no sé si lo podemos compartir porque es importante, mucho de lo que les voy a decir debe entrar por los ojos y puede ser comprendido mejor visualmente. A ver, ¿se ve? ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve, doctor. Ya. Bueno, ante todo, ¿por qué la imagen transgredida? ¿No? Entre los historiadores del arte hay un gran debate sobre cuál es la naturaleza del arte virreinal. De hecho, hay una escuela que argumenta que el arte virreinal es una mala copia del gran arte europeo, ¿no? Que los modelos visuales fueron hechos por los grandes grabadores de Flandes, de Italia, de Alemania, de España, ¿no? Y que en el Perú los pintores indígenas y mestizos y criollos se limitaron a copiar las composiciones. Lo que suele omitir esta postura contraria al arte virreinal es el análisis de las formas mediante las cuales los artistas nativos no solo copiaban las composiciones, sino que las modificaban, las subvertían, las transgredían. Y este es un tema fundamental porque, como decía Raúl Porras Barrenechea cuando hablaba del virreinato, en nuestro himno nacional se habla del virreinato como el estruendo de broncas cadenas que escucharon 3 siglos de horror. Es decir, para los patriotas próceres de la independencia, en el virreinato era simplemente 300 años de oscurantismo. Era una edad media que separaba a los próceres del periodo de los incas, en donde no había ocurrido absolutamente nada. Y sin embargo, ideológicamente lo que ellos pueden decir puede ser cierto. Ellos pensaban que estaban restaurando el antiguo imperio de los incas, pero hay un hecho indiscutible, y es que la historia es continua y que somos los historiadores los que la dividimos en bloques para entenderlas mejor. En realidad, los próceres de la independencia son los herederos del pensamiento virreinal, de la revolución de Túpac Amaru, de la nueva conciencia criollista que se forja precisamente durante esos 300 años. Quizás el bicentenario sea la ocasión perfecta para repensar nuestro periodo virreinal. Y una de las maneras de hacerlo es estudiando el arte y viendo cómo es que los artífices locales modificaron las composiciones europeas para transmitir una conciencia étnica, social de lo propio. Empezamos, por ejemplo, con este grabado, que es un tema religioso, representa nada menos que el primer baño de la Virgen María. Está Santa Ana dentro de una cama con unas cortinas bizarras y 3 mujeres que, con una toalla en la mano, que están bañando a la Virgen. Este grabado lo menciona, aparece en el arte de la pintura de Francisco Pacheco, que era uno de los grandes tratadistas y pintores españoles del siglo de oro. Y este es un grabado de Cornelis Cort, publicado en 1568. Sin embargo, cuando llega el grabado del Perú, ¿para quién lo utiliza? A ver.
En realidad, el grabado ha sido utilizado para representar una escena en la vida de Santa Rosa de Lima, cuando a los 3 meses de nacida aparece el primer milagro de ella, que es cuando están las rosas alrededor de ella. Según algunas versiones, en realidad esta versión no es la correcta, porque el verdadero milagro a los 3 meses de nacida es que el rostro de la párvula se transfigura en una rosa. La composición pictórica es exacta en la misma que la del grabado. Lo que pasa es que Santa Ana ahora ha sido reemplazada por la madre de Santa Rosa. Don Gaspar Flores se parece al costado. Hay 3 mujeres criollas que están mirando el milagro en la cuna y una indígena de espaldas con una liquia cusqueña maravillosa que también está contemplando el milagro, ¿no? Entonces vemos como un tema aparentemente de temática religiosa ha sido transformado para hablar de la vida de la primera santa americana, que se va a convertir, veremos más adelante, en el emblema precisamente de la independencia del Perú. En 1816, Belgrano, en el Congreso de Tucumán, declarará a Santa Rosa de Lima patrona de la independencia del Perú. Ahí vemos una continuidad cultural que quizás los propios patriotas independentistas no entendieron. Porque el símbolo de la independencia es una santa que nace en pleno virreinato, porque ella se convierte en un emblema de la nueva conciencia criollista peruana. Otro caso muy interesante es este juicio final. Es una pintura gigantesca que se encuentra en la portería del convento de San Francisco en el Cusco. Está firmada por Diego Quispetito y está incluso fechada en 1679. Está basado efectivamente en un grabado de Mateus Merian, de inicios del siglo XVI. Si uno ve la composición de lejos, bueno, aparece Cristo que está llegando con los santos, San Francisco de Asís, ahí está el infierno en la parte de abajo, la resurrección de los muertos, luego aparecen algunos españoles que se están yendo al cielo, otros que están entrando al infierno, demonios se los están llevando, pero hay un detalle que resulta fascinante. Y es que en el detalle del purgatorio están los incas, que se les ve con las mascaipacha real sobre la cabeza, que están listos para ascender al cielo. Por un tema de tiempo no he incluido otros detalles, donde aparecen algunos criollos que se están condenando, y como Quispetito era indígena, él pone a los incas en el purgatorio a portas de ingresar a la gloria eterna. O sea, ahí uno se da cuenta que el pintor es un pensador social de extracto indígena y él hace que los incas se salven eternamente y en cambio algunos españoles que se condenen eternamente. Entonces, ya en una representación aparentemente inocente como el juicio final, hay definitivamente por parte del pintor una predilección hacia quienes se van a salvar, que eran los de su estirpe real incaica. Luego, el tema de las imágenes es importantísimo. Si bien las imágenes pueden ser se pueden estar siguiendo modelos visuales europeos, como el caso de esta Virgen de la Candelaria, tenemos ya, es una pintura del siglo XVIII, tenemos ya a 2 donantes indígenas que son los que han mandado a hacer esta escultura de vestir, y lo más importante de todo es la mascaipacha, la borla real de los incas que ha sido colocada al pie de la Virgen. En otras palabras, los donantes de las obras de arte del virreinato no solamente eran los españoles, también eran los mestizos, eran los criollos y sobre todo era la nobleza inca que estaba vivita y coleando. En los colegios nos dicen de que con la conquista española se acabó el imperio de los incas. No es verdad.
Garcilaso La Vega comenta que en 1603 hay más de 600 descendientes directos de todas las panacas de los incas. Y de ahí el gran renacimiento inca del siglo XVIII. De ahí después lo tomarán los próceres independentistas para hacer sus grandes loas al periodo de la independencia como una venganza a lo que los españoles habían hecho contra los incas. Pero el tema de las imágenes en sí mismo es un tema muy polémico. Por ejemplo, no todas las culturas tenían la misma actitud frente a una imagen. ¿Cuál es la diferencia entre una imagen, entre un ícono y un ídolo, por ejemplo? De hecho, dentro de la tradición judía, como en el Islam, las imágenes están prohibidas. Y sin embargo, hay este cuadro que se encuentra en el Museo Regional del Cusco, donde aparecen 12 judíos que se han robado un crucifijo de tamaño natural de una iglesia cusqueña y están agarrando al crucifijo a ramalazos. O sea, están infligiéndole dolor a la imagen material. En otras palabras, esto de hecho también lo ratifica Ricardo Palma en una de sus tradiciones peruanas, cuando menciona que en 1639 un célebre portugués que se llamaba Manuel Bautista Pérez fue quemado vivo en la Plaza de Armas de Lima con 10 correligionarios suyos porque tenían precisamente esa mala costumbre de robarse los cristos crucificados de las iglesias, se la llevaban a la así llamada Casa de Pilatos, que es la casona del antiguo Instituto Nacional de Cultura que se encuentra frente al convento de San Francisco, y en un ceremonial a ocultas agarraban a las esculturas a ramalazos. Algunos historiadores dicen que esto es una invención del Santo Oficio de la Inquisición y que lo hacían solamente para robarle la plata a los acaudalados portugueses que por lo general eran judíos. Según Natán Bachtel, sí ocurrió tanto en España como en el Perú, porque a pesar de que los judíos eran anti-icónicos, vivían en un barroco español donde todo se expresaba a través de la imagen. Y entonces ellos también desarrollaron su propia iconografía y su propia manera de transgredir las imágenes haciendo rituales extraños como estos. Luego, esta es una imagen del infierno de Perú Alto del siglo XVIII. En la parte de abajo es el típico infierno andino, donde están los pecadores siendo torturados por un sinnúmero de demonios, pero la parte más curiosa es la parte de arriba. Hay un pequeño detallito que de alguna manera es la parte más importante del cuadro, y es que los misioneros utilizaban también la cultura andina para satanizarla. Entonces ahí vemos a dos mujeres indígenas con queros en las manos. Los queros son los vasos ceremoniales inca, y están literalmente, según el doctrinero, cometiendo un acto de idolatría. Están brindando chicha con un pongo, con un sacerdote indígena, mientras dos músicos, uno tocando la tinja, el tamborcito, y la otra la zampoña, ¿no? Ambos con cachos de diablos, dicho sea de paso, y luego aparece un inca descalzo con la colla, que están bailando esta música sagrada de los incas, pero satanizada por los misioneros, que se toman el trabajo de incluir esta escena dentro de un infierno, ¿no? Para demostrar que esos aspectos de la cultura andina debían ser eliminados y erradicados, ¿no? Una suerte de tradición iconoclasta de destrucción dentro de la propia iglesia. Pero las imágenes tienen muchas maneras de ser leídas. Y así como habían misioneros que condenaban el arte andino y sus significados prehispánicos,
También habían órdenes religiosas como la jesuita y como la agustina, que probablemente por su conocimiento de la cultura renacentista italiana tenían una fascinación por la simbología y no vacilaron desde la iglesia de la Compañía de Jesús en el Cusco de convertir a un niño Jesús, una escultura que había sido hecha por Bernardo Vitti, en un símbolo que se convertirá en el símbolo revolucionario de Túpac Amaru, que es la imagen del niño Jesús vestido como un inca rey, con el mundo en una mano, en actitud bendiciente, con la mascaipacha real sobre la cabeza, con el torreón que era la divisa heráldica que había sido entregada por Carlos V a la nobleza incaica del Cusco después de la conquista. Y por supuesto, en este cuadro se representa la efigie de vestir sobre el altar. En otras palabras, es el retrato de una escultura con los cortinajes abiertos, con las flores dentro de estos bellísimos floreros de cristal y en un retablo muy barroco. Y noten de que el niño Jesús Inca tiene incluso ojotas, ¿no?, con cabezas de jaguares, ¿no?, que formaba parte del atuendo ya del siglo XVIII de los incas. Por supuesto, cuando el obispo Manuel Mollinedo de Angulo, de Cusco, a finales del 17, visitó su diócesis y encontró muchas de estas imágenes, las mandó destruir, diciendo que a él no le quedaba claro si este era un niño Jesús vestido de inca o si es que el inca era el Mesías. Quizás lo que esto representaba era precisamente la restauración del incario, en donde Jesucristo era el Mesías, y ese Mesías era el inca que tenía el mundo a sus manos. Ahora, curiosamente, tiene el emblema político en la cabeza y tiene el mundo en la mano, ¿no? Es el señor del mundo, literalmente, y es Salvador, además, ¿no? Entonces vemos cómo las imágenes tienen esta deliciosa ambivalencia que fue utilizada por las élites indígenas y que definitivamente ayudaron a generar una conciencia étnica que los diferenciaba de los españoles y será además símbolo de Túpac Amaru. Uno de sus hijos fue enterrado con capa de obispo y con la mascaipacha, que eran precisamente los dos símbolos que a partir de 1750 la dinastía borbónica prohíbe entre la nobleza inca. No querían que ingresaran, digamos, a las órdenes religiosas y tampoco querían que tuviesen autonomía política. Luego, todo el tema de los ángeles arcabuceros, que es un tema que he trabajado mucho, ángeles apócrifos de la América Virreinal, me demoré más de 10 años en tratar de descodificar todo el imaginario simbólico que estaba detrás de eso. En realidad, la clave es el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Porque él ahí menciona cómo los primeros indígenas, cuando vieron llegar a los españoles con armas de fuego, ellos pensaron que se trataban de viracochas. Viracocha era el nombre de sus propios dioses. Y como nunca habían visto un arma de fuego, pensaron que eran truenos de mano. Y entonces, en el momento de la conquista no se defendieron, porque pensaron que se estaban cumpliendo toda una serie de profecías que les había relatado el propio Huayna Cápac sobre cómo al cumplirse un número determinado de incas, el imperio terminaría y se iniciaría una nueva etapa histórica. Bueno, la nueva etapa histórica está marcada por estos ángeles arcabuceros. El origen de la iconografía, según algunos, es un libro de grabados de Jacob de Gain, que fue publicado en 1607, se llamaba Ejercicio para las Armas, pero perdón, una cosa es representar a arcabuceros y otra muy distinta es representar a ángeles con el uniforme militar de gala
de la época de los Austria o de los Borbones, en donde se confunde los ejércitos celestiales con los ejércitos terrestres del Imperio Católico. Aquí hay un proceso de resignificación del imaginario imperial hispano ajustado a toda una concepción profético, providencialista del imperio de los incas. Luego, otra variante, que es nada menos que la literatura épica americana, donde Santa Rosa de Lima se va a convertir en un tema recurrente. Y de hecho, está el célebre poema heroico a Santa Rosa de Lima, que se publica en 1711, con este grabado maravilloso, donde aparece el conde de la Granja, con su pluma de escribir, América es una India desnuda, y aparece abajo el escudo de Lima, de ahí sale el rosal, Santa Rosa, esto es en el grabado, con una guirnalda de flores y olivas, que aluden a los nombres de sus padres, don Gaspar Flores, don Isabel María Oliva, y en la otra un ancla de la esperanza con la ciudad de Lima, donde aparece Santa Rosa como su salvadora, ¿no? Sin embargo, ha aparecido esta pintura en donde el conde de la Granja ha sido sustituido nada menos que por un cacique indígena en pleno siglo XVIII, porque en esta época empezaron a circular profecías apócrifas atribuidas a Santa Rosa, según las cuales en el año de los 37, es 1777, que es el año cuando Túpac Amaru se inscribe para recibir el marquesado de Oropesa, Túpac Amaru pensaba que él era el Inca anunciado por Santa Rosa. Eso es algo que no suele decirse, ¿no? Y es algo fundamental porque después Santa Rosa terminará de patrona de la independencia. Entonces ahí vemos otro vínculo entre la parte final del virreinato, las postrimerías del virreinato y sus imaginarios políticos religiosos y lo que ocurre en el siglo XIX. Lo que pasa es que nos olvidamos un poco sobre qué cosa era el virreinato peruano desde el siglo XVI. Ya en el XVIII con los Borbones aparecieron otros virreinatos, como el virreinato de Nueva Granada, como la Capitanía de Chile, entre otros que fueron cercenando el virreinato original. Este es un plano, Peruvia, de 1598, de tiempo de Felipe II, y el virreinato peruano es prácticamente todo el continente sudamericano. Esto no es una colonia. Esto es un reino, y además un reino donde existía un imperio anterior, que era el imperio de los incas. El virreinato peruano, o sea, lo que era el Perú en el siglo XVI, es lo que en nuestros días correspondería a por lo menos 10 repúblicas sudamericanas, que es Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, Paraguay, Uruguay y Paraguay. Todo eso era el Perú a finales del siglo XVI. Y todas las variantes artísticas que se dieron en ese territorio técnicamente eran arte virreinal peruano. Lo que pasa es que después de la independencia, cuando se generan las nuevas delimitaciones territoriales nacionales, ya cada país estudia su arte virreinal. Pero en realidad el arte boliviano es Alto Perú, el arte chileno es el arte del Perú en la Capitanía de Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí los historiadores, lamentablemente, tenemos que ir más allá de lo que nos dijeron los próceres de la independencia para entender la grandeza de lo que era el virreinato en esa época y por qué es que ahí se gestan, por qué se convierte el virreinato en una especie de laboratorio de tantas identidades compartidas, ¿no? Uno de los dibujos de Guamán Poma de Ayala que figura en la crónica de Murúa, ese manuscrito estupendo que ha publicado recientemente Juan Ocio, es un grabado turbador donde aparece
nada menos que el Inca sobre el Cerro de Plata de Potosí y está sosteniendo las dos columnas de Hércules, que es el símbolo del Imperio Español. Dicho sea de paso, de ahí viene el signo del dólar. El dollar sign, ¿no? Son las columnas de Hércules que se las han llevado ahora al Imperio norteamericano, pero provienen de la Casa de Austria Española. Y aquí vemos cómo Guamán Poma dibuja al Inca sobre el Cerro Rico de Potosí. El Cerro Rico de Potosí era la mina de plata más rica del mundo en ese momento. Inclusive aparece en los mapas chinos de la época, con el nombre de Potokchi. ¿Ah? Y el Inca sostiene con una cita en latín que dice ego fulcio columnas eos. Yo sostengo tus columnas. Es lo que le dice el cronista indígena Guamán Poma de Ayala al rey Felipe III. O sea, perdón, yo sostengo tus columnas. Es el reino del Perú el que sostiene económicamente a la monarquía hispana. Y si uno busca en el Antiguo Testamento quién dice esa cita, es una cita bíblica, resulta que forma parte de una de las profecías en donde se sugiere que al final de los tiempos habría un solo monarca que sostendría las columnas del imperio, del último imperio de la historia. Entonces eso nos resulta absolutamente fascinante porque vemos cómo Guamán Poma está utilizando nada menos que un vocabulario bíblico para decirle a Felipe III cuál es el rol protagónico que tiene la nobleza inca dentro de la historia cristiana de salvación. No es poca cosa. ¿Ah? De hecho, el arte también servía como tratados de memoria. Estas dos pinturas se encuentran en la iglesia de San Pedro de Lima. Son realmente excepcionales. Las publiqué la primera vez en el libro del Banco de Crédito y recientemente han sido publicadas de nuevo en el libro sobre los jesuitas del Banco de Crédito. Es el árbol de la vida y sus frutos y el árbol de la muerte y sus frutos. Son en realidad dos tratados de mística visual. Son dos tratados enciclopédicos en donde, que servían parte para las meditaciones espirituales ignacianas. Uno empieza leyendo las raíces, luego uno va subiendo en el tronco, cada rama tiene su fruto, en el caso del árbol de la vida, hasta llegar a la cima, donde se ven los corazones inflamados con la Santísima Trinidad. Y luego en el árbol de la muerte, bueno, es el amor propio, y luego los frutos son las malas conductas, el hurto, los fraudes, los murmuradores, etcétera, ¿no? Entonces vemos cómo el arte religioso cumplía también una función didáctica. Hace unos años vino un sufí, un maestro sufí, que son los místicos dentro de la tradición islámica, al Perú, lo llevé a San Pedro, y cuando vio esto me dijo, nosotros en el Islam, los sufís, tenemos exactamente los mismos diagramas místicos como herramientas para nuestro camino espiritual. Hay que seguir las instrucciones porque esta es una tradición muy antigua que pasó de los sufís a Raimundo Lulio, que es un místico catalán español, y de Raimundo Lulio a los jesuitas del Renacimiento italiano. De ahí les ha llegado a ustedes. Lo tenía clarísimo. Y entonces es fascinante constatar cómo imágenes como estas, de origen medieval, y que sintetizan todo un pensamiento espiritual de autoconocimiento, se mantenía plenamente vigente durante el virreinato peruano. Con la independencia, definitivamente, cambian la iconografía,
pero como los próceres de la independencia no tenían una iconografía propia, lo que hacen es en realidad toman elementos de la Revolución Francesa, pero también secularizan representaciones virreinales, como por ejemplo la imagen de la Inmaculada, rodeada con las letanías. Pues acá lo que nos encontramos es a la patria que está con que es una especie de matrona romana, sosteniendo el gorro frigio de la Revolución Francesa, coronada de rosas, por supuesto, y además está siendo coronada por la esperanza y por la prudencia, y ella está siendo jalada en su trono por los caballos que representan las repúblicas de México, de Perú, de Buenos Aires, de Paraguay, de Guatemala, entre otras, ¿no? Y están pisoteando las nubes negras del coloniaje. Y los angelitos lo que llevan en realidad son símbolos de la masonería. El martillo del masón, la cornucopia, que después va a estar en el escudo nacional, el hilo cerrado del masón y el uroboros en la parte de arriba, que es la serpiente que se muerde la cola. Luego, ya para terminar, en el libro de la imagen transgredida también se incluyen toda una serie de fascinantes caricaturas, que es un tema poco estudiado, pero de una riqueza infinita. O sea, Adolfo Becker hacía caricaturas, Goya hacía caricaturas, Leonardo da Vinci hacía caricaturas, y de hecho no se podría pensar en la Reforma Protestante, en la Revolución Francesa, en la independencia del Perú, sin la caricatura. Las caricaturas eran un arma diaria de combate ideológico, y una imagen valía 1000 palabras, ¿no? El terror de los políticos era la caricatura, como lo sigue siendo el día de hoy. No hay sino ver las caricaturas terroríficas del genial Carlín, ¿no? Que dan al blanco y que son de terror, ¿no? Esta caricatura que se llama de Suelos Resbaladizos muestra en Londres en 1808 a un político que se ha caído después de ver estas caricaturas en las vitrinas. Así es como se vendían. Y en las calles de Lima también se retrataban todas las vitrinas de las tiendas de caricaturas, ¿no? Que además, como muchas de las personas que las veían eran iletradas, no sabían leer y escribir, muchas veces pensaban que lo que la caricatura decía no era la versión del caricaturista, sino que era verdad y podían tener fatales consecuencias. De hecho, entre las investigaciones, y esto se lo debo reconocer a Fernán Altuve, hay una caricatura asesina, una caricatura que fue responsable de 2 magnicidios. Se titula El último día del César. La primera fue esta, donde es una caricatura de Tomás Pedro, apareció en un semanario barcelonés, español, el 23 de enero de 1870, y representaba al congresista, el general Prim, ingresando al Congreso, al Parlamento, con un grupo de conspiradores a un lado, ¿no?, que se estaban preparando para asesinarlo. Bueno, se publicó la caricatura, ¿no?, y al poco tiempo el general Prim fue asesinado en la puerta del Congreso. Es decir, la caricatura formaba parte de una conspiración política, ¿no?, y era el detonante para hacerlo. Luego, unos años después, aparece exactamente la misma caricatura. Lo único que ha ocurrido es que le han cambiado las caras a los personajes. Se llama igual El último día del César, pero ahora el que está disfrazado de Julio César es nada menos que Pardo, Manuel Pardo, que después que se publicó la caricatura en un diario que se llamaba La Mascarada, ¿no?, primero un atentado contra él a los 4 días, y luego fue acribillado, como en la caricatura, en la puerta del Senado. Entonces acá tenemos el caso de una sola caricatura que fue responsable de 2 magnicidios.
Luego ya hay caricaturas anticastillistas que hablan mucho de la corrupción, ¿no?, que hoy día se vive en el país y que ya venía desde esa época, libre ejercicio de la ciudadanía. En realidad es un libro de caricaturas que se llama Adefesios, anónimo, para que no se tomaran represalias, publicado en Lima en 1855, y aquí se muestra cómo los políticos compraban el voto indígena, ¿no? Que me parece pues extraordinario, porque es de 1855 y vemos que a veces las cosas no han cambiado mucho. Y también, y con esto ya termino, hay toda una parte del libro que está dedicada a lo que se llaman los primitivos modernos. Los primitivos modernos son Gauguin, Matisse, Klee, Picasso, entre otros, que reconocieron haber copiado el arte prehispánico. Claro, ellos no estaban interesados en el aspecto mitológico, mágico de las obras de arte, pero acá vemos, por ejemplo, una pieza Chancay del siglo XIII, que es este rostro extraordinario, y luego el ceramio es de 1953, hecho por Picasso. Picasso copió arte peruano y decía que el mejor arte contemporáneo del mundo, lo que pasa es que los críticos de arte estaban ciegos, estaban en manos de los arqueólogos. No el arte mexicano, no el arte guatemalteco, era el arte del Perú, el arte Chancay, el arte Nazca. Les parecía absolutamente extraordinario. Y termino con una imagen que es una postal que mi padre le manda a Picasso, es una postal que Picasso le manda a mi padre, que era amigo de él, Manuel Mujica Dayo. Mi padre le había mandado de obsequio una lechuza mochica, una parecida a estas dos que son del Museo Larco Hoyle, y se la hizo llegar con Gustavo Gili, que era nada menos que el editor de Picasso en Barcelona, el editor de sus obras, ¿no? Y Picasso le devuelve una postal donde le dice, amigo Mujica, muchas gracias por el exacto punto de vista, la graciosa escultura que con Gustavo Gili me ha mandado. Esta es una carta de 1966 y es el único testimonio escrito por el propio maestro español, Pablo Picasso, que él estaba copiando arte prehispánico peruano. Esa también era otra manera mucho más contemporánea, de transgredir la imagen, pero de hacer que las políticas de la representación del antiguo Perú no murieran en el virreinato, ni murieran con la independencia, sino que viajaran a nuestros días y no solo se transfiguraran en manos de grandes artífices mundiales como Pablo Picasso, sino, como veremos en la segunda edición del libro, también hay un rescate por parte de la plástica peruana contemporánea en fotógrafos, pintores y escultores que analizaremos después con más cuidado. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Mujica, por esta importante exposición, la verdad que nos permite apreciar la calidad del arte virreinal peruano, muchas veces poco comprendido, poco estudiado, desconocido para las grandes mayorías, pero que gracias a sus investigaciones, doctor, nosotros podemos conocer más, y gracias también a las facilidades ahora de la tecnología, más allá de estos pequeños percances al inicio, pero lo importante es que nosotros podemos acceder a un conocimiento que de otra manera no se pudiera tener a la mano. Precisamente, el arte virreinal es un arte que no es precisamente muy difundido en la educación pública, y en realidad se pierde mucho porque arrastra justamente toda una tradición prehispánica que termina fundiéndose de alguna manera con la tradición europea y continúa
hasta nuestros tiempos y que, como muchas veces pasa en nuestro país, más veces es reconocido en el exterior que en nuestra propia tierra. Al respecto, les dejo con la doctora María Teresa Cabrera, que nos va a dar unas palabras al respecto. Gracias. En realidad, magistral la exposición realizada por nuestro honorable invitado, de lujo, el antropólogo e historiador Ramón Mujica Pinilla, quien nos ha hecho comprender mejor la época del virreinato peruano a través de las magníficas imágenes que nos ha compartido el día de hoy. El detalle, sobre todo vertido respecto a cada una de ellas, inclusive siento que me transportó en el tiempo, de verdad, imaginariamente fue muy lindo. Y la verdad, no me queda más que agradecer por ayudarnos a impartir cultura a todos los peruanos desde el Congreso de la República. Sobre todo ¿no? en estos tiempos tan difíciles que jamás pensamos vivir y que seguramente van a quedar grabados en imágenes para las futuras generaciones. Mi infinito agradecimiento, de verdad, ha sido un honor contar con su presencia y lo comprometo para más adelante continuar con sus charlas magistrales para todos los peruanos. Muy agradecida y me despido de todos mis seguidores también. Gracias, doctora, por su intervención. Agradecer nuevamente al doctor Mujica. Esperamos contar en otra oportunidad con su conocimiento. La verdad, ha quedado corta en realidad esta hora, como coincido con la tercera vicepresidenta, ha sido un viaje en nuestro pasado, porque de eso también es el programa de Puentes hacia el Bicentenario, este ciclo, de volver un poco hacia nuestro pasado, porque la República no nació vacía, nació heredera de una tradición hispánica y una tradición prehispánica, una tradición inca, y de eso nosotros también tenemos que estar muy orgullosos. Bueno, será hasta otra oportunidad. Nuevamente, doctor Mujica, gracias por su colaboración, sus aportes. Agradecer a todos nuestros seguidores por seguirnos, no solo en la cuenta del Facebook Live del Fondo Editorial del Congreso, sino también en la cuenta oficial del Congreso de la República y también la transmisión en el canal del Congreso. Así que muchísimas gracias a todos nuestros seguidores, a todos los televidentes por esta magnífica oportunidad de poder apreciar una importante investigación. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego.